Pues hoy estamos, buenas tardes, con un poco de retraso como es la costumbre. No digas eso. Ya lo dije. Buenas tardes a todas, a todos. Estamos este martes 9 de junio, pues en nuestro prometido programa con los temas que tienen que ver un poco con sindicatos, formación política, cívica y demás. Y pues precisamente como quedó de hecho, creo que hasta grabado la semana pasada, se propuso el tema de el Tratado de Libre Comercio, cómo anda. Y pues nada menos, nada más, que hoy tenemos la presencia importante, pues aparte de dos economistas, pues el doctor Arturo Huerta González, que nos va a hacer favor de darnos una muy buena explicación sobre este oportuno tema, y después vamos a pasar la palabra a también economista Joaquín Vela Rodríguez, González también, ¿verdad? González. Y bueno, vamos a presumir de una vez que tenemos la presencia de un joven, cosa rara, porque pues siempre los jóvenes nos hacen falta y no los hemos podido conseguir. Y hoy tenemos un joven nada menos, nada más que de 19 años, que también va a participar con nosotros con una ponencia, y pues su nombre es Joaquín Vela Cruz. Entonces, pues es un honor no solo tener aquí a los dos economistas, al doctor Arturo Huerta, sino un joven, muy jovencito, y es la opinión que nosotros queremos también tener de las juventudes. Pues sin más que decir, les puedo asegurar que aquí lo que van a escuchar hoy sobre el Tratado de Libre Comercio es muy interesante, oportuno, y te damos la palabra al doctor Arturo Huerta. Por favor, doctor. Muchas gracias. Si quieres, Muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación de Angélica para participar en este evento. Me da gusto participar nuevamente con el profesor Joaquín Vela. Hablaré sobre qué ha significado y las consecuencias del Tratado de Libre Comercio, como la política de arancelaria que ha establecido Donald Trump y sus consecuencias para la economía mexicana, y también hablaré sobre las negociaciones actuales en torno al TEMEC. Este libro, Aranceles y Geopolítica, y la política económica mexicana, salió a inicios de este año, y hablaré brevemente sobre el contenido de algunos de estos capítulos. Se analiza por qué Estados Unidos, desde el primer periodo de Donald Trump, estableció aranceles, políticas proteccionistas, a pesar de que por décadas Estados Unidos estuvo impulsando el libre comercio, porque se favorecía de que la apertura de los mercados del resto del mundo, tomando en cuenta sus altos niveles de productividad y competitividad, que le permitía incrementar sus exportaciones y crecer a costa del resto de los países. Y la situación cambió a partir del 2001, cuando China ingresó a la Organización Mundial de Comercio, que le pasó a quitar mercados a Estados Unidos en el contexto internacional y también en el propio mercado estadounidense. Entonces, hemos visto cómo en los últimos años los países BRICS, o sea, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, han pasado a tener un Producto Interno Bruto mayor que los países del G7.
donde está Estados Unidos, está Canadá, está Francia, está Alemania, está Japón, está Italia, ¿no? Y la cuestión es de que todo esto pasa a evidenciar la pérdida de hegemonía que ha venido teniendo Estados Unidos en el comercio mundial, en la economía mundial y en su propia economía, donde China se ha convertido en el principal socio comercial o segundo socio comercial de todos los países a nivel mundial, a costa de la disminución de la participación de Estados Unidos en el comercio mundial. Ahora, la cuestión es de que este cambio de poder económico y también político, geopolítico, se ha llevado, lógico, a Donald Trump a establecer políticas arancelarias para frenar las importaciones en su país y así impulsar su industria y su dinámica económica, en la perspectiva de volver a ser lo que fueron. Y en el gobierno de Biden mantuvo esas políticas arancelarias, tomando en cuenta que hay una preocupación, no solamente de los republicanos, sino también de los demócratas, en relación a impulsar su dinámica económica. Y para eso, de ahí la importancia de poner aranceles, impuestos a las importaciones que ellos realizan del resto del mundo. Entonces vemos cómo el gobierno de Estados Unidos ha venido instrumentando los aranceles como herramienta de negociación. O sea, empieza con aranceles altos y le pide a los gobiernos que si quieren aranceles menores, compren más productos de Estados Unidos, inviertan en Estados Unidos, imponiendo, repito, condiciones a su favor, a favor de Estados Unidos. Y la cuestión es de que los aranceles en sí, las políticas proteccionistas son buenas para impulsar el desarrollo industrial, el desarrollo productivo y así retomar el crecimiento económico. Hay que tomar en cuenta que si México creció en los 40, 50, 60 y 70 fue gracias a las políticas proteccionistas. A partir de 1947, México estableció la política de permisos previos de importación que prohibía la importación de aquellos bienes que eran producidos internamente. Y lógico, la política proteccionista por sí sola no impulsa la dinámica económica. Tiene que ir acompañada de políticas industriales, políticas agrícolas, las cuales requieren créditos baratos, requieren políticas de subsidios, que en México y a nivel mundial, cuando predominaron las políticas proteccionistas, eso se dio. En cambio, en el caso de Estados Unidos, estos aranceles no han reducido el crecimiento de sus importaciones, no han reducido el déficit de comercio exterior. El déficit de comercio exterior de Estados Unidos en el 2025 fue superior al del 2024, no obstante, repito, los aranceles establecidos. ¿Por qué? Porque no han instrumentado una política industrial de créditos baratos, de subsidios para impulsar la inversión en el sector industrial y así avanzar en la asociación de importaciones y en su dinámica productiva y su dinámica económica, y de ahí que siguen importando y sigue el déficit de comercio exterior. Ahora, la cuestión es de que esas políticas arancelarias a las importaciones que Estados Unidos realiza pasa a afectar a aquellas economías que hemos venido creciendo en torno a exportaciones a Estados Unidos. Y en el caso de México, de hecho, el déficit de comercio exterior que Estados Unidos tiene con México en el 2025 fue superior al de 2024. Es decir, México hasta ahora ha sido bien tratado por parte de Estados Unidos. Pero ahora en las negociaciones que se están dando, que supuestamente terminarían el 1 de julio de este año, Estados Unidos está imponiendo condiciones a su favor, que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, la cuestión es que aquellos países que no tengan condiciones para
hacer frente a los aranceles en la perspectiva que esto te requiere incrementar la productividad, obtener tipo de cambio competitivo para encarar los aranceles y así seguir incrementando exportaciones o sustituir importaciones para mantener tu dinámica económica, pasan a ser muy afectados. En el caso de México, de nuevo, o sea, estamos viendo de que Estados Unidos obligó al gobierno mexicano a establecer aranceles a los productos provenientes de China y de los países del sudeste de Asia. Esto en la perspectiva de que México deje de comprar de China y le pase a comprar a Estados Unidos. Y de hecho estamos viendo que en las negociaciones actuales del TEMEC, Estados Unidos está aumentando las reglas de origen de la región, hasta, en el caso de la industria automotriz, hasta el 83%. O sea, antes era el 70-75% y lo está aumentando hasta el 83%. ¿Para qué? Porque México sigue importando de China para abaratar costos y así exportar a Estados Unidos. Entonces, el momento en el cual Estados Unidos pone la regla de origen de la región de 83%, de productos de la región tienen que estar incorporados a las exportaciones que se realizan en Estados Unidos, lógico, frenará las importaciones que México realiza de China. Y la cuestión es que México no tiene condiciones para avanzar en el valor agregado nacional de lo que se exporta. De hecho, también en estas negociaciones, Estados Unidos está imponiendo que el valor agregado de ese 83%, el 50% tienen que ser productos de Estados Unidos, ¿no? Y en el caso de Canadá, ellos han dicho que no hay problema, pero en el caso de México, el secretario de Economía ha dicho que esto es inadmisible, porque México no tiene condiciones para aceptar que el 50% de lo que se exporta a Estados Unidos sea componente de Estados Unidos. Y repito, México no tiene política industrial para aumentar el valor agregado nacional de lo que se exporta. Entonces, vemos que muchos países, y entre los cuales el nuestro se encuentra, no tiene condiciones de hacer frente a los aranceles que Estados Unidos está colocando. De hecho, este lunes de esta semana, Donald Trump estableció un arancel de 10% a las importaciones provenientes de países con trabajo forzoso, ¿no? Donde incluye a los países los cuales tiene tratado de libre comercio. Incluye a Canadá, al Reino Unido y a México. Y al resto de los países el arancel va a ser de 12.5%. Y el secretario de Economía de México ha dicho que no, que eso no va a aplicar para el 85% de lo que México exporta a Estados Unidos dentro del TEMEC. Pero no, la posición de Estados Unidos es que va a ser un 10% generalizado, tomando en cuenta que ese trabajo forzoso se encuentra en México por los bajos salarios que se establecen en relación a los salarios establecidos en Estados Unidos. Entonces eso, lógico, va a afectar las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que Canadá ha respondido a los aranceles de Estados Unidos poniendo aranceles también a las importaciones que Canadá realiza de Estados Unidos, y también ha prohibido la importación de bebidas alcohólicas provenientes de Estados Unidos. Y en cambio México no ha establecido arancel alguno a las importaciones provenientes de Estados Unidos, ¿no? Sino solamente, repito, a las importaciones provenientes de China y de los países del sudeste de Asia, del resto de Asia. Y la cuestión es de que, repito, México va a seguir importando de China y de Asia. ¿Por qué? Porque no tiene política de sustitución de importaciones para producir internamente los bienes provenientes de China y de Asia, ¿no? Entonces, vemos que toda esta situación nos va a llevar a seguir importando de todos los países, y luego más que Estados Unidos está por reducir el déficit de comercio exterior que tiene con México. El año pasado, el déficit de comercio exterior de Estados Unidos con México fue de $192,000 millones. Y el encargado de comercio de Estados Unidos ha dicho que ellos van por la disminución de ese déficit, en el sentido de que México le debe comprar más y vender menos. Ahora,
Hay que tomar en cuenta de que también el día 1 de este mes de junio hubo una carta de el encargado del comercio de Canadá y el secretario de Economía de México, donde están planteando renovar el TEMEC por 16 años más. Y Estados Unidos está en contra de eso. Estados Unidos está por revisar el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, cada año, ¿no? Justo en la perspectiva de ¿qué? De que cada año ir imponiendo condiciones a su favor para disminuir el déficit comercial que tiene con México y Estados Unidos, lo cual pasaría a afectar, repito, el crecimiento de nuestras exportaciones, pasaría a afectar la balanza comercial de México y su dinámica económica. Entonces, vemos que en estos 32 años de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, México ha perdido. Tenemos menos industria, menos agricultura, hemos perdido la autosuficiencia de granos básicos. Y ahí está, traemos una tendencia decreciente de la actividad económica. Cada vez crecemos menos. En los últimos 8 años tenemos un crecimiento por debajo del 1%. O sea, en el sexenio de López Obrador solamente crecimos al 0.8%, el año pasado crecimos el 0.6% y este año vamos a caer. La actividad económica está cayendo y no se vislumbran perspectivas de crecimiento. ¿Por qué? Porque la política de alta tasa de interés, dólar barato, que barata importaciones, afecta a la producción nacional, los recortes presupuestales de Hacienda también frenan la inversión, el crecimiento del mercado interno, frenan la inversión total, y de ahí que no hay perspectiva de crecimiento. Entonces, vemos que México no tiene condiciones de seguir manteniendo el libre comercio. Repito, porque hemos pasado a tener menos capacidad productiva, menos industria, hemos perdido la autosuficiencia alimentaria. El país está importando el 56% de los granos básicos que consumimos, ¿no? Y resulta que también en días pasados, el 1 de junio, hubo una carta de los productores agrícolas de Estados Unidos y Canadá, y a la cual se sumaron las empresas transnacionales que están ubicadas en México, que comercializan los productos importados y de exportación a Estados Unidos, diciendo que están por que se renueve el Tratado de Libre Comercio por 16 años, porque ha sido benéfico para ellos. Pero resulta que en esta carta no están presentes los productores de granos básicos que tienen años movilizándose, demandando sacar los granos básicos del TEMEC, porque estas importaciones de granos básicos baratos han desplazado la producción nacional, han afectado a la producción nacional y a la situación económica, financiera de estos productores agrícolas mexicanos, ¿no? Entonces, en estas negociaciones, repito, están presentes el gran capital, las empresas transnacionales que ganan con la comercialización de estos productos de importación y de exportación, del aguacate, del jitomate y de los berries y demás, pero no están presentes en estas negociaciones los verdaderos productores de granos básicos del país que han sido excluidos. Entonces, y también hago señalamiento en el artículo que hoy publico en la Jornada de Oriente, también en la Jornada de Zacatecas y de Luis Potosí, y en el blog de Julio Astillero, publico un artículo el día de hoy donde señalo que el jueves pasado, el día 4 de junio, hubo una reunión de esos productores de granos básicos en la Secretaría de Agricultura, donde la Secretaría de Agricultura finalmente reconoce que sí, que hay que revisar los granos básicos del TEMEC porque está afectando a los productores nacionales. Pero resulta que eso no está en la agenda del secretario de Economía. El secretario de Economía se ha puesto de tapete frente a Estados Unidos para que el TEMEC siga como si el TEMEC estuviese favoreciendo la economía nacional. Quien se ha favorecido del Tratado de Libre Comercio han sido las empresas transnacionales ubicadas en el país, no las empresas nacionales, que han sido desplazadas por las importaciones. Entonces, el secretario de Economía del país está más a favor de los productores de Estados Unidos, tanto industriales como agrícolas, y no defiende a los productores nacionales. Y también, lógico, se va a oponer a Hacienda
y el Banco de México a que salgan los granos básicos del TEMEC, porque la baratura de estos granos básicos, ya sumado al dólar barato, contribuye a bajar la inflación, ¿no? O sea, ellos señalan que si se prefiere la producción nacional, sería mayor costo y generaría presiones inflacionarias. Y también el secretario de Hacienda dice que si sacan los granos básicos del TEMEC, Estados Unidos va a tomar represalias, tomando en cuenta que serían afectados sus productores, y México le pondría mayores condiciones en detrimento de la economía mexicana. Pero resulta que, repito, ¿no?, el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, ha afectado la producción nacional, ha afectado a la economía nacional. Entonces no tenemos por qué seguir en este libre comercio que, repito, hemos sido perdedores. Nos ha llevado a menor crecimiento, a depender más y más de las importaciones y a depender de la entrada de capitales para poder financiar esas importaciones. Ahí está la política económica establecida en México, de alta tasa de interés, de ajuste en las finanzas públicas, de austeridad fiscal, recortes presupuestales, todo en la perspectiva de que vengan capitales, y esto abarata el dólar, abarata las importaciones, baja la inflación. Pero el costo de bajar la inflación con esas políticas es muy alto, porque la alta tasa de interés incrementa el costo del servicio de la deuda. Ahí están cómo las altas tasas de interés están presionando sobre el costo de la deuda del sector público, ¿no?, alrededor del 4% del Producto Interno Bruto, que esto le restringe su capacidad de gasto e inversión. La alta tasa de interés también afecta las finanzas de las empresas endeudadas y de las familias que están endeudadas, y quien se beneficia de la alta tasa de interés es la banca. Entonces hay una transferencia de recursos de los deudores, llámese sector público, empresas y familias, hacia la banca, que es la que sigue obteniendo altas tasas de ganancia por la alta tasa de interés, ¿no? Y también, repito, este dólar barato, derivado de la entrada de capitales, incrementa las importaciones, que desplaza a los productores nacionales, y de ahí, repito, que tenemos menos industria, menos producción de granos básicos, menos crecimiento económico, menos generación de empleo, menos salarios y mayores niveles de endeudamiento interno y externo. Entonces no podemos seguir con las políticas económicas que actúan a favor del sector financiero, a favor de las empresas transnacionales, y que actúan en detrimento de las condiciones endógenas de acumulación y crecimiento. Y el problema es que la sociedad no se manifiesta, ¿no? Ahí está la movilización de los productores de granos básicos, demandando sacar los granos básicos del TEMEC, y resulta que están aislados, ¿no? O sea, no hay una conciencia nacional en la necesidad de defender la autosuficiencia alimentaria, de defender la soberanía alimentaria. ¿Qué va a pasar cuando la economía mexicana no tenga dólares baratos para seguir importando estos granos básicos? ¿Qué va a pasar cuando el dólar pase a estar a 22 o 25 pesos por dólar? Pues lógico que se van a encarecer todos los productos importados que el país realiza, como consecuencia de haber relegado el sector agrícola de granos básicos, como consecuencia de haber relegado la industria, la producción nacional, ¿no? Y esa entrada de capitales para abatar el dólar, repito, nos ha salido muy caro, ¿no? ¿Por qué? Porque esa alta tasa de interés, esa austeridad fiscal y ese dólar barato atentan sobre las condiciones endógenas de acumulación y crecimiento, ¿no? Entonces siguen los déficits de comercio exterior y caemos en ese círculo vicioso de depender más y más de la entrada de capitales, y toda la política económica sigue favoreciendo la entrada de capitales, y no tenemos política económica para avanzar en la sustitución de importaciones, para avanzar en las condiciones endógenas de acumulación y crecimiento, y depender menos de importaciones y depender menos de la entrada de capitales. Entonces, el país prácticamente se nos ha ido, ¿no? Ahí está un creciente proceso de privatización y extranjerización de la economía, ¿no? Que dijo la presidenta en día de ayer, en días pasados, ¿no? Dice, el segundo semestre vamos a crecer por la asociación, por la inversión mixta entre el sector público y el sector privado. Eso implica mayor privatización de la economía, ¿no? Porque la inversión pública ha disminuido por esos recortes presupuestales, con esta política de tener superávit primario, aquel gasto que excluye, el gobierno gasta menos de lo que recauda, excluyendo el pago del servicio de la deuda, ¿no? Y repito, tenemos ya décadas con las políticas neoliberales de mayor privatización y extranjerización de la economía, y eso no se ha traducido en mayor crecimiento económico ni en mayor generación de empleos bien remunerados,
sino sigue una creciente extranjerización de la economía, una creciente desigualdad del ingreso y la riqueza en el país, ¿no? ¿Hasta cuándo la sociedad va a tomar conciencia y pronunciarse por un cambio de rumbo, por dejar atrás las políticas neoliberales causantes de esta problemática, ¿no? Gobiernos van, gobiernos vienen y todos se suman a los intereses de la gran capital nacional e internacional. Siguen las políticas neoliberales de más mercado, menos Estado, de mayor privatización, mayor extranjerización, y que, repito, actúa en detrimento de las condiciones nacionales. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor. Todo lo que nos comentas es muy oportuno para que de pronto las y los mexicanos nos pudiéramos pues concientizar de este detrimento en la economía y en la autosuficiencia, entonces pudiéramos buscar no estar tan conformes. Una pregunta, doctor, antes de que pasemos la palabra aquí también al otro economista. Ahorita con esto de la Copa Mundial, que tanto gasto se ha hecho pues en la Ciudad de México y pues en varias partes para recibir esto por la derrama económica que va a traer, que es maravillosa. ¿Tú qué me comentarías? Porque yo tengo ahí, más o menos escuché que pues no nos favorece a nosotros, ¿no? Pero ahora sí que tú que eres el economista, si nos puedes comentar ahorita que estamos a 2 días de que inicie el Mundial, sobre el beneficio económico que trae este evento en México, por favor, doctor. Mira, lo que he estado leyendo en la propia prensa es de que el gran beneficiado va a ser la FIFA, porque está cobrando todo. Hasta los propios restaurantes no van a poder transmitir los partidos si no le pagan. Y también el gobierno del Distrito Federal ha tenido que pagar mucho a la FIFA, les ha impuesto condiciones y eso tiene que transparentarse. O sea, la jefa de gobierno ha dicho que no, que van a ser las empresas comercializadoras las que van a pagar, pero pues no. Entonces, en este clima sí, que estamos viendo de movilizaciones, pues mucha gente va a pensar venir, ¿no? Entonces, que venga bastante turismo y luego aparte también los hoteles están cobrando las perlas de la Virgen, pues se van a quedar vacíos, ¿no? Entonces no va a haber una derrama significativa para la economía mexicana, ¿no? Todo lo que el gobierno federal y los gobiernos estatales han venido gastando para poner más de infraestructura, para hacer más bonitas las ciudades y demás, pues yo pienso que esos recursos deben haberse canalizado a impulsar el sector agrícola, la producción de granos básicos, la sustitución de importaciones, la generación de empleos bien remunerados, y no estar pintando las bardas de un color y después cambiarlas a otro color. Es un desperdicio de recursos tremendos, ¿no? Entonces estoy viendo que está habiendo una mala asignación de recursos, y todo en la perspectiva de ser bien vistos por la FIFA o el escenario internacional, a costa de estar desatendiendo las demandas nacionales de crecimiento productivo y de empleo bien remunerado. Pues muchas gracias, doctor. Te agradecemos mucho la presencia y vamos a dar la palabra aquí. Primero yo creo que No, porque es otro punto de vista. Otro punto de vista, pero digo el que va a leer. Ajá. ¿El que él va a leer primero? Más tengo otra cosa que decir sobre todo el mundial.
No. Bueno, le pasamos el micrófono aquí a nuestro joven invitado, que es muy importante que contemos con su presencia. Ojalá que nos acompañe más seguido. Y pues a escuchar a la juventud, por favor, Joaquín Vela Cruz. Sí. Añadiendo brevemente a lo que se comentó previamente del Mundial, se tiene que recordar que este Mundial no solo se está llevando en México, se está llevando también en los Estados Unidos y Canadá. Es un Mundial que tiene 104 partidos, de los cuales en México, en las 3 ciudades en las que se va a jugar, solo hay 13 partidos. Y los partidos más importantes de ese torneo no se van a jugar en México. La final, las semifinales, los cuartos de final. La derrama económica que puede generar eso para México es muy poca. Es muy, muy poca. Es el comentario adicional. Y además de eso, traigo una enviada directamente por el maestro José Luis Sánchez Campos. Es maestro en economía por la UAM en Xochimilco. Es también una persona con una amplia trayectoria en el cooperativismo y en la economía social. Nos ha enviado una ponencia. El día de hoy no puedo asistir por cuestiones pues personales. Tenemos su ponencia, La economía social y el TMC. En esta ponencia se desarrollará un breve diagnóstico del Telecan sobre la economía social de México, las amenazas, desafíos, fortalezas y oportunidades del TMC y conclusiones. Voy a leer esta ponencia en nombre de José Luis Sánchez Campos. Breve diagnóstico del Telecan. A diferencia de la Unión Europea, que busca la integración de los países europeos para el desarrollo de Europa, el Telecan tiene como objetivo de propiciar el intercambio de productos y servicios de México, Canadá y Estados Unidos bajo el supuesto de las ventajas comparativas. ¿Cuáles son esas para México? Se da en el contexto de la aplicación del modelo neoliberal, que en México deterioró las condiciones de vida de la mayoría de la población. Se reformó la Constitución General del país, especialmente el artículo 27 constitucional, y las leyes secundarias, agrarias, aguas nacionales, pesca, selvas y bosques, General de Sociedades, Cooperativas, General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, de Pensiones, de Trabajo y entre otras. Todo a modo de los intereses de Estados Unidos y de la oligarquía mexicana. El propósito rector de los tratados era unificar uno de los mayores mercados del mundo para competir con los otros mercados globales, ya sea China, la Unión Europea, India, Japón, demás países tigres de Asia, y ganar la competencia global que tuvo magros resultados. Con la crisis hipotecaria del 2008 se derrumbó paulatinamente la hegemonía norteamericana y China pasó a ser una potencia económica hegemónica. Con el TMC se busca que Estados Unidos, entre comillas la región de Norteamérica, cierra comillas, recobre la hegemonía que se logró en la época de la posguerra. Pero ¿por qué México tiene que entrar en esa aventura cuando deberíamos buscar la diversificación de mercados en el mundo, prioritariamente en América Latina? La economía social mexicana, con el Tratado de Libre Comercio y el modelo neoliberal, registró una profunda devastación. Las comunidades indígenas perdieron gran parte de sus recursos. Los ejidos disminuyeron el papel que tenían en el gran auge del desarrollo agrícola nacional de 1934 a 1965. Las cooperativas, solo algunas sobrevivieron al embate. Las empresas de los trabajadores y los sindicatos casi todas desaparecieron y la población de la economía informal llega a ser del 60% de la PEA. Perdimos la soberanía alimentaria. Importamos aproximadamente el 80% de los alimentos, entre ellos el maíz y el frijol. Más de 30 millones tuvieron que dejar el país para migrar hacia los Estados Unidos. Dejamos de tener una agricultura campesina con raíces milenarias que se aprovechó de la mano de obra barata mexicana en las maquiladoras de Estados Unidos y Canadá. Se generaron empresas transnacionales mexicanas, nos volvimos un país exportador y perdimos el mercado interno. La desigualdad social se polarizó. 10 de los hombres más ricos del mundo son mexicanos ante más de 50 millones en la pobreza extrema. Se desindustrializó el país. Somos un país de servicios y del sector terciario. En síntesis, las clases subalternas, entre paréntesis campesinos, obreros y trabajadores de la cultura,
cierra paréntesis, fuimos despojados de las conquistas sociales. Se privatizaron casi todas las empresas del Estado, los bancos del desarrollo desaparecieron y los que existen ya no operan de manera directa con los acreditados como bancos de primer piso. Se abandonó el estado de bienestar y los avances que habíamos logrado en el desarrollo económico y social del siglo XX dejaron de existir. En cuanto al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, amenazas, competencia asimétrica, barreras no arancelarias y endurecimiento de la propiedad industrial, desafíos. Acceso a financiamiento y tecnología, cumplimiento de estándares y reglas de origen y desarrollo de capacidad de exportación. Fortalezas, conexión con nichos de mercado y alineación con valores del consumidor. Oportunidades, discusión de las fortalezas. Propuestas, continuar protegiendo a México contra el dumping y creación de redes de proveeduría. En el caso del Golfo de California, entre paréntesis, reserva de la biosfera, cierro paréntesis, levantar la veda para que se pueda exportar camarón, aprovechar las oportunidades en el exterior, reconocimiento jurídico de las cooperativas en el tratado, apoyo a las cooperativas de ahorro y préstamo, remesas seguras, acceso a fondos, establecer fondos de compensación para eliminar asimetrías entre los tres países, canalizar fondos para apoyo a los migrantes que se quedan en la frontera dentro del territorio nacional, integración trinacional de cadenas de valor de la economía social y solidaria. Proteger a México contra el dumping está repitiéndose. Desarrollar políticas públicas para los pueblos originarios, entre paréntesis la economía comunitaria. Protección y enseñanza de las lenguas originarias, de su cultura, tradiciones y usos y costumbres, respeto a los derechos humanos. Reglas de origen para las artesanías mexicanas que garanticen su exportación sin impuestos y en gran escala por medio de cooperativas. Reformar el artículo 27 constitucional y las leyes secundarias de la Constitución. Fertilizantes orgánicos y acceso a las semillas nativas del país. Soberanía nacional. Nueva ley de aguas y revisión de concesiones. Tecnificar los sistemas de riego. Fomentar la economía social. Establecer bancos de desarrollo con fondos suficientes y que operen directamente con los acreditados. Establecer la banca social, movilidad humana con derechos humanos garantizados. El PIB de los trabajadores latinos en Estados Unidos asciende a 3.4 trillones de dólares, con alta inversión e innovación. TEM debe haber compromisos de movilidad y cooperación trinacional, compromisos de competencias laterales y empresas trinacionales, financiamientos, movilidad laboral, contenidos nacionales de productos estratégicos, simplificación de trámites para las asociaciones, agenda que incorpora a los migrantes, apoyar lo hecho en México, adecuación del capítulo 29, libertad laboral, sindical y a la contratación colectiva con seguridad social. La Cooperativa Eléctrica de México pide adecuación en los capítulos 23, 24, 25 y 26. No es el mismo funcionamiento de una empresa privada que de una cooperativa. Protección del medio ambiente. Las cooperativas de los otros países tienen tecnologías que carecemos. Valorar el precio contra la calidad. El Estado mexicano brinde financiamiento y capacitación. Valorar qué es mejor con TEM o SIM. Se han favorecido a las grandes transnacionales. Con un gobierno progresista como el que tenemos se debe fomentar la economía social. Crear una red mexicana de la economía social y solidaria para negociar el tratado. Y se acaba el escrito que nos envía el maestro José Luis Sánchez Campos. Muchas gracias. Pues damos las gracias a este joven promesa de nuestras generaciones, Joaquín Vela Cruz, que nos hace favor de acompañarnos y que pues también va a ser economista como aquí el doctor Huerta, también su papá, Joaquín Vela. Entonces, bueno, la economía es el centro, digamos, de toda sociedad, de ahí se mueve todo y pues es muy importante siempre estar con estos temas de economía. Pues vamos a dar la palabra a nuestro compañero Joaquín Vela González, que además también pues digo, aparte de que acá el doctor pues es profesor de la Facultad de Economía de posgrado. Fui profesor de Joaquín también. Fue profesor, imagínense, de aquí Joaquín Vela. Entonces, pues ahora sí que tenemos a la academia aquí en pleno. Y pues damos la palabra, por favor, a Joaquín Vela González. Por favor, Joaquín, si te lo pones aquí. A ver, ¿cómo?
Gracias, Angélica, por la invitación. Me siento muy bien aquí, acompañado de, efectivamente, Arturo Huerta fue mi profesor en la maestría de Economía, allá en los años, finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Cuando éramos muy jóvenes, él y yo, ¿no? Gracias a eso pudimos desarrollar todo un gran trabajo académico en la Facultad de Economía y ahora podemos estar a gusto en una mesa como esta, analizando las condiciones económicas frente a la posible firma de una renovación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el llamado TEMEC, que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de las Américas, ¿no? Del ECAN, América Latina. Bueno, yo quisiera empezar por un tema que poco se trata ahora, pero que es fundamental. Cuando se discutía la posibilidad de hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos allá antes del 94, porque este proyecto fue promovido por el gobierno neoliberal de Carlos Salinas de Gortari, cuando se veía esa posibilidad de firma, en México se formó una red, la Red Mexicana, frente al Tratado de Libre Comercio. Era un conjunto de organizaciones sociales que se movilizaban, así como ahora lo están haciendo los maestros, con mucha vehemencia y con una convicción muy fuerte de que lo peor que le podía pasar a México era firmar ese tratado. Finalmente, el gobierno, como tradicionalmente sucede, terminó imponiéndose y lo firmaron. Hoy muchas de esas organizaciones están adheridas al equipo gobernante, ¿no? Y ya no dice nada, ya no hay ninguna movilización, ya no se quejan porque son parte del gobierno que ahora tenemos en el país. Creo que debería haber una conciencia crítica de que si en aquel tiempo había razones para oponerse, actualmente, como el anterior presidente y esta presidenta están a favor del Tratado de Libre Comercio, ellos simplemente bajaron el volumen y se cayeron la boca y ahora están totalmente aceptando que México, y a México le conviene firmar este Tratado de Libre Comercio. Pues no es así. Creo que las condiciones que se argumentaban en aquel tiempo ahora se reproducen todavía con efectos mayores. El caso de la agricultura se los recuerdo. Como había una diferencia abismal entre el desarrollo de la agricultura norteamericana y la mexicana, los firmantes de aquel tratado en el 94 pidieron 15 años que estaban destinados a que la agricultura mexicana cerrara la diferencia, esa gran diferencia que existía en el desarrollo entre las dos agriculturas. Pasaron los 15 años y no solamente no se disminuyó la brecha existente entre las dos agriculturas, sino que por el contrario se había aumentado. Y ahora, eso fue en 2009, ahora, 15 años más tarde, obviamente las diferencias siguen siendo iguales. Eso explica de alguna manera las manifestaciones de los agricultores mexicanos, estos que se andan movilizando, que no son los campesinos pobres, estos que se movilizan ahora en la queja y que solicitan que se saque la agricultura y los granos básicos del TEMEC, son los que producen a un nivel de productividad alto. Son los agricultores de Jalisco, de Sinaloa, de Sonora, que tienen tecnología y tienen riego y tienen para meter semilla mejorada y
fertilizantes de buen nivel. Si ellos se quejan, imagínense, porque no hay capacidad de movilización de todos los campesinos pobres, que ya los que sobrevivieron, los que no se fueron a Estados Unidos a trabajar allá para poder subsistir, pues los que se quedaron acá, obviamente tienen condiciones de pobreza enormes, ¿no? Eso se planteaba en aquellas movilizaciones antes de la firma del Tratado de Libre Comercio en los 90, antes de que el Senado y Salinas de Gortari dieran el visto bueno para que se firmara la primera versión del trabajo del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio de las Américas, ¿no? Bueno, pues eso trae como consecuencia que muchas de las cosas que ahora se están discutiendo ya eran planteadas desde aquel tiempo. Se decía, va a generar deterioro en las condiciones también de desarrollo industrial, cosa que está pasando. ¿A quién favorece este tratado y a quién ha favorecido este tratado? Si nosotros hacemos una revisión concienzuda y revisamos las primeras 20 o las primeras 50 empresas beneficiadas con este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el llamado TEMEC, que ya fue impuesto en el anterior gobierno de Trump, de Donald Trump, lo firmaron junto con Andrés Manuel López Obrador ya como presidente. En esta primera firma, obviamente se le cambia el nombre, pero también se le cambia el sentido. Las condiciones de la actual firma es obviamente con la imposición de aranceles, con las amenazas, con la forma típica de negociar de Donald Trump, que se tiene que hacer lo que él quiere y se apoya, bueno, en la hegemonía económica que vayan perdiendo gradualmente en el mundo. Ya no son los únicos que tienen el poderío económico, lo que sí conservan es su poderío militar y la capacidad de imponer su voluntad a como dé lugar. Obviamente las condiciones de México de poder plantear condiciones y plantear cambios, muchos de los que son totalmente adecuados los enumeró ya Arturo Huerta y los enumeró el maestro José Luis Sánchez Campos, todo lo que significa la economía social, que ni siquiera es tomada en cuenta, que no es el único actor ignorado, tampoco la opinión de los campesinos ni de los agricultores forma parte de la agenda que el gobierno mexicano ha llevado a todas las firmas anteriores de los tratados de libre comercio, tampoco los ha llevado, al igual que los trabajadores. Nunca ha habido una representación de algunos sindicatos o de los trabajadores mexicanos, están fuera de la discusión. Eso incluso se hizo ver en la última revisión, donde los sindicatos canadienses y los sindicatos norteamericanos exigieron que este gobierno mexicano, ya con López Obrador, tuviera una representación en las firmas de los tratados. Ahora, en esta nueva versión, tampoco están los representantes trabajadores, tampoco están ningún representante del sector social de la economía, es decir, ejidatarios, cooperativistas, comuneros, ni ningún representante de los pequeños negocios, ni pymes, ni pequeñas y medianas empresas nacionales. Todo esto está ausente de la discusión. ¿A quién se defiende en la firma de este Tratado de Libre Comercio? Se defiende fundamentalmente a todos aquellos capitales extranjeros que cuando se dieron la fuga a China, también a México vinieron gran cantidad de empresarios norteamericanos a aprovechar los beneficios que el gobierno mexicano les otorgaba para instalarse en territorio mexicano, para poder
producir desde México con beneficios principalmente en el costo de mano de obra, es decir, un costo salarial más bajo, favorable a los empresarios que vinieran a instalarse acá, pero además en los que el gobierno mexicano tiene escasísimos beneficios porque prácticamente no pagan impuestos. No solamente no pagan impuestos, sino que tienen otros beneficios financieros adicionales y exenciones en la práctica que están prohibidas las exenciones, pero en los hechos prácticamente estos empresarios no pagan nada. Ellos son los que se han beneficiado con el Tratado de Libre Comercio. Y hay compromisos de los diferentes gobiernos, y parece que este también, de pelear por la firma del Tratado de Libre Comercio, ahora el llamado TEMEC, para poder beneficiar a los que se han beneficiado. Hay un estudio por ahí, pude leer, se hizo ese ejercicio, cuáles las 20 empresas que más se habían beneficiado con el Tratado de Libre Comercio. Nada más había una mexicana. Todas las demás eran consorcios norteamericanos que se habían instalado en México, aprovechaban los bajos salarios, aprovechaban las facilidades de instalación. Como es costumbre de los años 60, se les regala el terreno, se les pone toda la infraestructura, se les pone energía eléctrica, agua, carreteras, todo lo que necesitan, incluso anteriormente hasta vías de ferrocarril para poder trasladar sus productos a un costo menor. Prácticamente el gobierno mexicano les daba todas las facilidades y ellos, esas empresas que hoy son las famosas maquiladoras, que han convertido a la economía mexicana en una gran economía maquiladora, porque eso somos, lo que se defiende en el Tratado de Libre Comercio, es la defensa de esas grandes empresas maquiladoras, grandes empresas multinacionales, les llamaba Huerta, pero son las que están instaladas aquí. Es decir, a esas quiere perjudicar Trump para obligarlas a que se regresen a Estados Unidos. Evidentemente no van a regresar porque aquí viven en el paraíso, aquí tienen mano de obra barata, tienen todas las facilidades, y aunque Trump los esté hostigando, ellos van a tratar, aunque no se aprobara el TEMEC, seguramente ellos van a continuar aquí por los beneficios que tienen. Además, ahora que se ha generalizado todo el sistema de las cadenas mundiales de valor, muchas de esas empresas forman parte como mexicanas de los beneficios que tienen las grandes cadenas de valor, que terminan, muchas de ellas, juntando partes en Taiwán, partes en Japón, partes en todo el mundo, y llegan y mandan todas esas materias primas para que aquí en México, otra vez aprovechando el trabajo barato de los mexicanos, aquí se armen. Y de esta manera se arman aquí la gran mayoría de pantallas estas que ahora se están vendiendo para el mundial, pero con beneficios exclusivos y muy claros a favor de esas empresas, ¿no? Son las que están obteniendo los beneficios, son las que se están llevando todo el beneficio, incluso de los apoyos que se les dan a los mayores de 65 años y más, a los discapacitados y a todas las becas que otorgan a los estudiantes y a los niños mexicanos. Muchos de esos recursos terminan finalmente yéndose hacia esos grandes corporativos maquiladores transnacionales que están ubicados en México, ¿no? Yo creo que eso requería un estudio muy preciso de cuánto se está fugando, de cuánto está beneficiándose esas grandes transnacionales, cómo se están perjudicando a las pequeñas y medianas empresas, incluso a los medianos y algunos gran empresarios mexicanos que se han ido cada vez haciendo más pequeños. Y no digamos en la agricultura, que ya los propios agricultores están manifestando todos los efectos negativos
que este tratado les ha significado, y por eso están pidiendo que se saque todo el tema de los granos básicos del tratado, cosa que obviamente los norteamericanos, que son los que mandan finalmente para la aprobación de este tratado, a ellos no les conviene. Ellos tuvieron un conflicto tienen la guerra comercial con China, y el maíz que les compraban los chinos, dejaron de comprárselos. Obviamente los chinos tienen la fuerza y el poder de decirles, de aquí en adelante ya no te compro nada de maíz, y obviamente ese maíz ahora quieren que se lo compre México para tratar de equilibrar su balanza comercial, ¿no? Entonces va a ser muy complicado. No veo que México tenga la fuerza y la capacidad de negociación para sacar el tema de los granos básicos, desafortunadamente, porque están expresando los campesinos todo los efectos negativos que les generan a ellos, pero el panorama mundial de que los gringos van a querer sacar su maíz, que ya les rechazaron los chinos, no lo van a querer poner a nosotros y que se los paguemos, ¿no? Y bueno, y un elemento que no había mencionado es cómo este gobierno que deriva, que viene de aquellas movilizaciones de la red mexicana contra el Tratado de Libre Comercio, una vez que eres gobierno, resulta que por los intereses que representas como gobierno, tienes que respetar ahora el tratado, y hasta las organizaciones sociales que son afectadas, como son parte del gobierno, terminan callándose la boca y aceptando el tratado. Nadie critica este tratado. Somos escasos los que criticamos y somos señalados, obviamente. Arturo es uno de ellos, seguramente yo estoy en el mismo nivel y rubro, porque nos oponemos, digamos, porque los beneficios específicos y claros no son para estos señores. Y la muestra más palpable es Marcelo Ebrard. ¿Quién es Marcelo Ebrard? Pues es un neoliberal incrustado en el gobierno actual, pero siempre ha representado los intereses neoliberales. Desde que él, fíjense, se propuso para presentar una legislación fiscal favorable a los cooperativistas, allá en el año 98, que era una propuesta de que se creara un capítulo especial, un régimen fiscal favorable a los pequeños contribuyentes. Se le llamaba régimen de los pequeños contribuyentes, REPECOS. Se propuso, él era diputado en aquel tiempo, y aprovechando ahí su supuestamente fama y figura, se propuso para él presentar el esquema. Obviamente después nunca defendió, cuando vino la ofensiva de Calderón contra los REPECOS, ya nunca metió las manos, ¿no? Porque, por una razón muy sencilla, creo que su familia representa alguno de los grandes consorcios, como es Walmart. Él está ahí, y después, ya siendo jefe de gobierno, los beneficiados de todos los vales de despensa que pagaba el gobierno de la Ciudad de México, se les entregaban a esas tiendas. Nunca hizo vales para que se pudieran cambiar en los mercados para tratar de ayudar efectivamente a la economía social. Obviamente, eso no le interesaba para nada, ¿no? Él, ¿de quién se rodeó? Pues de neoliberales, como es el caso de Mario Delgado, y el otro que tenía de subsecretario ahora, son dos compañeros del ITAM, y eran la gente que pensaba economía en el gobierno de la Ciudad de México con Marcelo Ebrard. Y ahí están, siguen por ahí, son representantes supuestos de este gobierno, del gobierno humanista neoliberal
representación de eso, ¿no? Eso es Marcelo Ebrard. Y ya para el final, hay un libro que sacó el que era secretario de Estado, un papel importante del gobierno anterior de Trump, que sacó un libro, Mike Pompeo se llama, y donde él asegura ahí, con palabras de él y en su texto, que todo lo que se le pedía a Marcelo Ebrard que aprobara en la anterior firma del TEMEC, todo lo que ellos pidieron, todo fue aprobado. Entonces, evidentemente, poner a un señor con estas características como el negociador actual del próximo TEMEC, más o menos creo que nos dibuja claramente el posible escenario de cómo nos van a, aparte en un contexto de correlación de fuerzas totalmente negativo para el país mexicano, yo creo que eso va a arrojar como resultado pues una enorme tragedia la aprobación de este Tratado de Libre Comercio para la economía mexicana. Gracias. Pues muchas gracias, Joaquín, por toda esta participación muy conveniente. Y era una de las cosas que le quería preguntar, que tú ya de alguna manera la respondiste, pero ahora me gustaría la opinión del doctor Arturo Huerta. ¿Qué opina de poner en este caso a Marcelo Ebrard de la Secretaría de Economía? ¿No son esos puestos, como igual Mario Delgado en la de Educación Pública, para empezar, los que afectan todo el desarrollo? Pero bueno, ahorita estamos con el tema de economía. ¿Qué opina, pues, un doctor de la academia y un maestro de la UNAM sobre este tema? Y aparte también de esto de Marcelo Ebrard, también me gustaría preguntarle al doctor Arturo Huerta, como los que no vinieron, que brillan por su ausencia y propusieron este tema, el compañero Carlos Galindo del ESTUNAM y el licenciado Paco Anaya, que decían abordar este tema que era muy importante y no pudieron venir, que nos ilustre aquí precisamente porque decían ellos que el Tratado de Libre Comercio pues tiene que ver también con todo lo demás, lo de académico, o sea, todo va, digamos, como eje, el tratado, las conveniencias, pues en este caso de Estados Unidos, con lo que se desarrolla aquí en México, que para empezar, la educación. ¿Qué opina el doctor Huerta, por favor? Bueno, quiero señalar que del 2018 al 2021 estuve de asesor en la Cámara de Diputados y elaboré varias iniciativas. Una de ellas era cambiar los objetivos del Banco de México, que aparte de baja inflación incorporara crecimiento económico y alto empleo. Y para ello, lógico, tendría que bajar la tasa de interés el Banco de México para estimular la inversión y así impulsar el crecimiento económico para poder compatibilizar baja inflación vía incremento de la producción, vía incremento de la oferta, ¿no? Y así se permitiría baja inflación con crecimiento económico y alto empleo, ¿no? Y el que era el jefe de la bancada de Morena, ¿no?, en la Cámara de Diputados era Mario Delgado, ¿no? Y él frenó dicha iniciativa, ¿no? O sea, ni siquiera pasó a comisiones. Y también elaboré otra iniciativa en relación a las pensiones, de poner un tope a las pensiones en general, de Pemex, de la CFE, de la Suprema Corte de Justicia, etcétera, ¿no? Porque las pensiones tienen pensiones estratosféricas, ¿no?, que eso ha venido afectando las finanzas de Pemex, de la CFE, del propio gobierno, qué sé yo, el pasivo laboral de la CFE es más del 70% en relación a su capital.
y también el pasivo laboral de Pemex está arriba del 50%. Entonces eso ha venido afectando las finanzas de Pemex y la CFE, porque todo se va a las pensiones a costa de dejar de invertir en dichas empresas y a costa del alto nivel de endeudamiento que tales empresas tienen, y lo mismo con respecto al gobierno. Y en esa misma iniciativa también planteaba de que el gobierno deberían desaparecer las AFORES, que el gobierno debería controlar los recursos de los fondos de pensiones para con ello impulsar la inversión en los sectores estratégicos de la economía, impulsar la creación de empleo para que hubiera mayores trabajadores cotizando en el sistema de pensiones para así mejorar las jubilaciones, ¿no? Y también el mismo Mario Delgado frenó dicha iniciativa, evidenciando de que usted es un economista neoliberal, como ya señaló Joaquín, egresado del ITAM, que es la gente que toma decisiones en este país. Y el hecho de estar ahorita como secretario de Economía, yo creo que la presidenta lo puso ahí para protegerlo, tomando en cuenta las demandas que Estados Unidos está ejerciendo con respecto a varios políticos vinculados con el crimen organizado, en el sentido del financiamiento de la campaña del 2018, donde él era el jefe de dicho partido, y a cargo estuvieron los procesos electorales, ¿no? del 2000, de las elecciones pasadas, ¿no? Del 2024, donde él tiene mucho que ver, ¿no? Y entonces lo ponen ahí justo para protegerlo, ¿no? Pero vamos a ver, porque Estados Unidos sigue insistiendo en que estos personajes, donde figura su nombre, tienen que dar cuentas. Y en el caso de Marcelo Ebrard, este tipo, repito, su objetivo es llegar a la presidencia de México. Hizo todo lo posible para ser el candidato en el 2024 y ahora está haciendo todo lo posible para ser bien visto por Estados Unidos, para ser el candidato de Estados Unidos para el 2030, ¿no? Claro. Y eso es preocupante. De ahí que, repito, en estas negociaciones del TEC-MEC está cediendo todo a lo que Estados Unidos está planteando. Claro. Entonces eso pasa a comprometer la soberanía del país, pero, repito, no hay reacción de la población. A diferencia de las reacciones que están dándose en otros países, donde la gente se moviliza y lucha por la soberanía, y porque el gobierno responda a las necesidades de su gente, y no en contra, repito, estar en contra de que los gobiernos se dobleguen a los intereses estadounidenses. Claro, pues muchas gracias, doctor, por la participación. Es muy propio todo lo que dices, y pues ahorita Joaquín nos va a comentar también algo sobre lo mismo. Por favor, Joaquín. A ver, dos detalles importantes que complementan, creo que la visión que está dando. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso de integración económica? La Unión Europea, cuando se discutía en el 94, estaba en auge la discusión si de lo que convenía, en lugar de firmar un tratado de libre comercio, debería proponerse un proceso de integración. Evidentemente que esto era un sueño, porque no iban los norteamericanos a aceptar entrar a un proceso para buscar desarrollar ellos a México y a Canadá. Siempre ellos tuvieron sus intenciones muy claras, ¿no? Y el gobierno mexicano de aquel tiempo, el de Salinas de Gortari, pues obviamente tampoco tenía ninguna intención de desarrollar a su país. Salinas en aquel tiempo andaba quedando bien para que lo nombraran dirigente del Organismo Mundial de Comercio, que nunca lo consiguió, pero él hizo todo lo posible, ¿no? No iban a proponer entonces ningún proceso de integración económica para impulsar a toda la región. Ellos querían nada más impulsar lo que a ellos les interesaba. Y el mercado mundial está conformado por tres grandes mercados.
el mercado mundial de mercancías, el mercado mundial de capitales y el mercado mundial de fuerza de trabajo. Casualmente, el Tratado de Libre Comercio que se firma en el 94, nada más trataba sobre el mercado mundial de mercancías y el mercado mundial de capitales. Siempre dejaron fuera al mercado mundial de fuerza de trabajo porque era contrario a los intereses norteamericanos, ¿no? Supuestamente, en realidad les beneficiaba porque con el trabajo de los mexicanos pudieran haber aumentado la productividad y serían mucho más competitivos. Pero no lo quisieron hacer ahí, dejaron todo el tema de los migrantes, de la fuerza de trabajo, que debería haber entrado en la firma del Tratado de Libre Comercio y haber sido normado para que los mexicanos pudieran tener las reglas muy claras de cómo se podía o no trabajar en Estados Unidos, pero con protección de ese tratado y obviamente de los tres gobiernos y del que tenía su responsabilidad, que era el gobierno mexicano. Se dejó fuera y ustedes han visto desde el 94 a la fecha todo el calvario que han tenido que pasar nuestros migrantes y el que siguen teniendo. Todavía los están sacando de una manera humillante y no hay de parte de este gobierno ni de Marcelo Ebrard una propuesta. Digo, en el 94 se entendía que era el gobierno neoliberal, pero ahora supuestamente tenemos otro gobierno. Deberían estar planteando que ahora sí se incorporara el tema del mercado mundial de fuerza de trabajo. Y no hay una sola mención que hayan dado en tal sentido. Es más, no solamente eso, otra vez vuelven a ir a negociar el tratado sin representación sindical de ningún tipo, sin representación de ninguno de los sectores campesinos, de todos los afectados. Ellos van y firman el tratado con algo que le llaman el cuarto de al lado, que es una representación de grandes empresarios que están ahí y a los cuales son a los únicos que se les consulta las propuestas que hacen los norteamericanos y ellos las palomean o no. Si ellos las palomean, el gobierno mexicano las acepta. No llevan trabajadores, no llevan campesinos, no llevan a la demás gente de los sectores productivos, mucho menos a cooperativistas que son un sector tan golpeado que, bueno, para ellos ni existe. No los van a llevar y nunca van a tener propuestas que hacerles como las que hacía el maestro José Luis Sánchez Campos en su propuesta. Creo que eso es importante porque desde el principio se excluye al mercado mundial de fuerza de trabajo. Entonces quiere decir que el Tratado de Libre Comercio que se aprueba era simplemente un listado de condiciones entre México, Canadá y Estados Unidos de cómo se iban a realizar los intercambios en dos ámbitos que a ellos les interesan: el mercado mundial de mercancías y el mercado mundial de capitales. Eso es, desde el principio, lo que contiene ese famoso Tratado de Libre Comercio. Y sobre eso trata. Y yo no sé por qué ahora hay tanta gente que dice que es fundamental para el país que se firme, porque si no se firma va a ser una enorme tragedia para México, ¿no? Así está. Gracias, Angélica. Pues sí, totalmente de acuerdo, Joaquín. Pues bueno, agradecemos la participación de nuestros ponentes y no sé si quiera abordar algo más el doctor Huerta, Joaquín, acá nuestro otro Joaquín. Entonces, bueno, creo que es un tema aparte de muy amplio y creo que nos hicieron falta los compañeros que querían ahondar sobre esto de los sindicatos. Aquí sí se les invitó y no vinieron. Aquí sí se les invitó y no vinieron.
Entonces vamos a dejar, yo creo, pendiente este tema también para que puedan participar ellos. No sabemos ahorita con esto del mundial que pues todo el mundo está en esta dinámica de esperar la inauguración. Hay que comprarse la pantalla, hay que pues salir a las calles, ¿verdad? A verlos a los extranjeros, que es lo que creo que no se pretende mucho, que salgamos los mexicanos de casa. Pero bueno, vamos a dar por terminada esta participación, agradeciendo por favor aquí al sindicato de la UAM, que nos hizo favor de darnos este espacio aquí en sus instalaciones, del secretario general Arturo León, que nos brinda esta oportunidad de participar aquí, y vamos a ver qué pasa con los que no vinieron, si quieren que lo hagamos el próximo martes, y esperemos que el doctor Arturo Huerta, Joaquín Vela papá, Joaquín Vela hijo, también nos puedan acompañar con estos temas de economía. Y pues les recuerdo, puedan suscribirse al canal SIC Tertulias, y mi nombre es Angélica Lecruz. Agradezco a todas, a todos, y doy las gracias para nuestros tres ponentes. Me voy para allá para cerrar, y pues si quieren despedirse nada más, por favor, doctor. No, muchas gracias. Bueno, aquí el Joaquín chico nos quiere dar alguna despedida o algo, el Joaquín grande. Yo voy a cerrar la transmisión y a recordarles que pues estos temas son los que deberíamos creo que tomar más en cuenta, que nada más el mundial, que como ya escuchamos a los especialistas, pues a los mexicanos no nos va a dejar la derrama económica. Lo dejamos ahí. Buena tarde a todas, a todos. Gracias.